Buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a ver una charla sobre aterosclerosis y dislipemia. La idea de esta charla es que podamos entender el rol que tiene la dislipemia en la generación de la aterosclerosis. Me parece interesante que podamos iniciar el, el enfoque de este tema hablando de la aterosclerosis. ¿Por qué? Bueno, porque fundamentalmente las enfermedades cardiovasculares, es decir, hipertensión, cardiopatía, eh, accidentes cerebrovasculares, matan a más personas cada año que las siguientes 7 causas principales de muertes combinadas, es decir, accidentes de tránsito, cáncer, enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera. Y si bien la mortalidad por enfermedad cardiovascular es muy alta, esta ha disminuido a consecuencia de los mejores tratamientos y de la prevención primaria, que justamente uno de los elementos que importan en la prevención primaria es el tratamiento de la dislipemia. Bien, decíamos que la aterosclerosis, para entenderla tenemos que tener el concepto de que es una enfermedad lenta y progresiva, que comienza ya en la infancia, ya hacia la segunda década de vida ya hay estrías grasas, y tarda decenios, es decir, entre 3 a 6 décadas en avanzar. Los elementos que la generan es multifactorial. La fisiopatología brevemente de esto, se produce una lesión en la pared arterial, en la cual se produce una alteración en la permeabilidad, aparecen moléculas de LDL que penetran en el interior de la pared arterial y eso va generando la acumulación de macrófagos hasta generar las placas ateroscleróticas que la vamos a ver ahora. Obviamente que los estadios de la enfermedad coronaria y de la aterosclerosis son, como dijimos, lentos y progresivos y están clasificados en diferentes estadios que lo vamos a ir viendo más detalle en las siguientes diapositivas. Por lo tanto, la aterosclerosis es la principal causa de ataques cardíacos, tanto sea por anginas de pecho, el infarto agudo de miocardio o directamente la muerte súbita que vemos en mucha gente que debuta de esa manera la enfermedad aterosclerótica cardíaca. Pero también es causa de accidentes cerebrovasculares, causa de gangrenas miembros inferiores e incluso también de enfermedades renales y de otras lesiones que se dan por oclusión de las arterias. Recuerden que la aterosclerosis puede tomar cualquier arteria del organismo, aunque por supuesto las más importantes son las arterias cardíacas y las arterias cerebrales. Cuando hablamos de cardiopatía coronaria, lo que estamos hablando es la falta de flujo sanguíneo hacia la red de los vasos sanguíneos que rodean el corazón y que nutren al miocardio. Por lo tanto, no llega sangre al miocardio, ¿no? Los grados de aterosclerosis van a ir variando dependiendo, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, en lesiones donde hay un 30% de bloqueo, esas lesiones pueden progresar a producir un 50% de bloqueo, 90% o un bloqueo del 99% o incluso del 100%, y es cuando ya se produce una lesión de infarto. En esta placa que nosotros estamos viendo acá, lo que podemos ver claramente son los diferentes estadios en los cuales vamos a ir viendo que va evolucionando la placa. Yo lo voy a mostrar acá. Esto es una necropsia, en donde se sacó la arteria aorta de un paciente y se la pudo ver por dentro y se vio cómo la aorta estaba completamente llena de grasa. Esto es una aterosclerosis avanzadísima. En fin, la aterosclerosis entonces es una reacción inflamatoria y proliferativa de las lesiones en la pared arterial, ¿no? Y transcurren 5 fases, que la vamos a ir viendo acá en detalle de estas 5 fases. ¿Cuál es la fase 1? La fase 1 es una fase preclínica, es decir, los pacientes no tienen síntomas, y sean personas de menos de 30 años. Y es esta, en donde aparecen pequeñas estrías de grasa, ¿no? Que no siempre van a progresar hacia lesiones avanzadas. En la fase 2, que es la placa fibrograsa o ateromatosa, acá tienen elevado contenido de lípidos y es propensa a la rotura. Pero también, como lo dice acá, son fases preclínicas, es decir, sean en pacientes usualmente jóvenes y en forma asintomática.
Si bien estas placas, la placa fase 2, pueden ser placas inestables que pueden progresar a fase 3 o a fase 4. La fase 3 es la placa avanzada. Acá ya tenemos una placa muy avanzada, que ustedes pueden ver que produce una gran cantidad de obstrucción, puede llegar al 80-90%, y puede evolucionar a un aneurisma o a una ruptura de esa arteria. La fase 4 es la de trombo oclusivo, que es la que estamos viendo aquí, y esta sí ya es una fase obviamente clínica, el paciente tiene síntomas. Generalmente si es a nivel del corazón, lo que va a tener es dolor de pecho, puede tener falta de aire, y puede también hacer una muerte súbita. Si es a nivel cerebral, bueno, puede tener un accidente cerebrovascular, y si es en miembros inferiores, lo que va a tener es mucho dolor en los miembros inferiores cuando camina. Un síndrome conocido como síndrome de claudicación intermitente. La fase 5, la estenosis crítica, que es cuando ya la sangre apenas pasa, en este caso los pacientes tienen mucho dolor a mínimos esfuerzos, es decir, no pueden movilizarse ni siquiera de la cama al baño, no pueden hacer ningún tipo de actividad física porque tienen mucho dolor. Y eso es lo que está mostrando que la obstrucción es muy crítica y que en cualquier momento esa pequeña luz por donde está pasando la sangre, o aquí, como lo podemos ver en este esquema, la pequeña luz por donde pasa la sangre se puede ocluir y en ese caso esa arteria se tapa totalmente y el paciente tiene un infarto. Un infarto que puede ser en el corazón, es un infarto del miocardio, o un infarto en el cerebro, y en ese caso estamos hablando de accidente cerebrovascular. O puede tener un infarto en la pierna, los dedos de la pierna, y en ese caso es una gangrena seca, diferencienla de la gangrena húmeda, que es un proceso infeccioso. La gangrena seca termina en amputación. Ahora, cuando hablamos de aterosclerosis, tenemos que identificar los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Y esos factores de riesgo se clasifican en tres tipos: los no modificables, los modificables y los contribuyentes. Y por favor, esto es un punto que ustedes deben saber con claridad. Siempre se los reitero, año tras año, y siempre en los finales lo pregunto, y es habitual que no lo sepan. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares no modificables? Son tres: la edad, la herencia y el género masculino. Puse muy grande la edad porque obviamente es el más pesado de todos. El riesgo de enfermedad cardíaca coronaria aumenta conforme se envejece. La aterosclerosis aumenta conforme se envejece. Por lo tanto, la edad es un factor de riesgo muy importante. Ahora, dentro de los factores de riesgo modificables, es decir, que podemos producir una intervención y que eso mejore el factor de riesgo, tenemos la diabetes, en primer lugar, porque es una enfermedad que produce muchísima lesión vascular, la hipertensión, la dislipemia, que es el tema que nos ocupa hoy, y después, en menor cantidad, la obesidad, el sobrepeso y el sedentarismo. Y los factores de riesgo contribuyentes, que son factores de riesgo que están en continua investigación y que son los que están demostrando que también contribuyen a la presión de aterosclerosis, es la lipoproteína A, la homocisteína, y hay estudios que demuestran que podría tener algo que ver una respuesta individual al estrés y el consumo de alcohol excesivo. Ahora bien, parece que la dislipemia y los lípidos son los malos de la película, y la verdad es que no es así, digamos. Los lípidos tienen múltiples funciones. Yo no me voy a extender en esto porque ustedes lo saben, pero una de las funciones importantes es que constituyen el 34% de la energía de la dieta, proporcionando 9 kilocalorías por gramo, y que eso es fundamental para mantener nuestras actividades energéticas. Pero además también forman parte de las estructuras celulares, son vehículos de vitaminas liposolubles, son bases para hormonas tiroideas, los ácidos grasos esenciales son importantes en la estructura celular y síntesis de prostaglandina, y la grasa de la dieta facilita el proceso digestivo porque inhibe las secreciones gástricas, reduce la rapidez del vaciamiento gástrico y estimula el flujo biliar y pancreático. De hecho, hay un trabajo muy interesante que habla de lípidos y cerebro, y qué relación podrían tener los lípidos con la inteligencia, ¿no? Según los datos evolutivos, los humanos y los grandes simios se descendieron de un ancestro común más o menos al mismo tiempo y hace aproximadamente 6 millones de años. Ahora, estas dos especies dispusieron de casi el mismo tiempo para acumular cambios en sus perfiles lipídicos. Por lo tanto, los investigadores esperaban encontrar el mismo número de lípidos tanto en los simios como en los humanos.
Y eso sucede en el cerebelo, que es la porción primitiva. Prácticamente los cambios lipídicos entre humano y chimpancé son equiparables. Pero acá viene lo interesante. Cuando hablamos de la neocorteza humana, que es decir, la parte del cerebro más desarrollada en los humanos, en el Homo sapiens, se pudo comprobar que ha acumulado unas 3 veces más cambios lipídicos que la corteza cerebral del chimpancé desde la decisión de aquel antepasado común. Y entonces se abre un interrogante. ¿Es esta una de las explicaciones de la inteligencia humana? ¿Tienen los lípidos mucho que ver en el desarrollo de la particular inteligencia humana? Una pregunta que obviamente no tiene ninguna respuesta por ahora. La clasificación de los lípidos, ustedes ya la conocen, lípidos simples, lípidos compuestos, lípidos diversos, no me voy a detener en esto, y acá yo solamente se lo pongo a modo de refrescar la memoria, el proceso digestivo de los lípidos, donde voy a hacerle un paneo rápido, pero no me voy a detener en esto, ¿no? Saber que ustedes intervienen la lipasa lingual, la lipasa gástrica, y que estos son muy importantes en la dieta para lactantes, porque si aparece o en la insuficiencia pancreática o en el síndrome de intestino corto cuando se incluyen en la dieta los ácidos grasos. Este es un punto importante, que es la digestión de los lípidos en el intestino delgado, porque es donde se produce la absorción y la digestión. La llegada de la grasa más la liberación de la enterogastrona, que inhibe la secreción y la motilidad del estómago, disminuye la rapidez con que se vacía el estómago de las grasas. Así, una comida grasosa puede permanecer 4 o más horas en el estómago, y de ahí viene la famosa pesadez gástrica que sentimos cuando comemos una comida rica en gas. Bueno, esta es la digestión de los lípidos en el intestino delgado, no me voy a detener en esto. Sí quiero resaltar esto, se secreta 1 litro de bilis por día, recuerden ese dato, sobre todo cuando tengan un paciente con una fístula biliar. Y la digestión de los lípidos, que se la quiero mostrar acá brevemente, un resumen para que ustedes lo recuerden. A través de las enzimas del páncreas se produce la lipólisis, los triglicéridos se dividen en glicerol y los monoglicéridos. Luego interviene la bilis del hígado, que produce la solubilización de las micelas con los ácidos biliares, que favorecen la absorción en la mucosa del yeyuno, y allí se produce la esterificación. Otra vez los ácidos grasos se forman triglicéridos, más los colesteroles, fosfolípidos, la lipoproteína B, forman los kilomicrones que pasan a los linfáticos, y los linfáticos, a través del transporte de los linfáticos, se los lleva a los tejidos para su utilización como grasa. Recuerden que la esteatorrea es la aparición de grasa no digerida en heces, es decir, algo falló en la digestión, y cuando falla la digestión aparece la esteatorrea. Las causas más frecuentes: aumento de la motilidad, cambios en la mucosa intestinal, como por ejemplo enteritis radiante, enteritis infecciosas, enteritis inflamatorias, insuficiencia pancreática, obviamente si no tenemos enzimas pancreáticas no se van a absorber las grasas, o directamente la ausencia de bilis, porque ya vimos que es fundamental para producir la solubilización en el cerebro. La clasificación de los ácidos grasos ustedes la conocen, de acuerdo a la longitud de la cadena, puede ser de cadena corta, de cadena mediana o de cadena larga, y depende del número de enlaces, los saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Este es un gráfico que a mí me gusta porque rápidamente podemos ubicarnos en qué tipo de ácidos grasos estamos hablando. Los saturados, recuerden que tienen la mayoría de origen animales, aunque hay algunos de origen vegetales. Y los insaturados los podemos dividir en trans, que son aquellos que son alimentos procesados generalmente, y los cis, que son los poliinsaturados y los monoinsaturados. Y dentro de los poliinsaturados, recuerden que tienen los ricos en omega 3 y los ricos en omega 6. Y de los monoinsaturados, los omega 9. Aquí tiene el listado, no se lo voy a repetir porque ustedes ya lo conocen. Esto sí es importante, saber que los ácidos grasos saturados, por cada 1% que nosotros aumentemos en la dieta la presencia de ácidos grasos saturados, el valor calórico total, estos ácidos grasos saturados producen un incremento de 2,7 miligramos por decilitro en el colesterol total. Es decir, más ácidos grasos saturados, más colesterol. Por lo tanto, concluimos que los ácidos grasos saturados elevan el colesterol sérico en todas sus fracciones. Del otro lado tenemos los ácidos grasos monoinsaturados, que son aquellos que tienen un solo doble enlace. El más común de los alimentos es el ácido oleico. Reducen mucho mejor el riesgo de enfermedad coronaria. Son poco comunes en la dieta argentina.
Y por eso se conoce como dieta mediterránea, porque la dieta de Grecia, Italia y España tienen bajo índice de enfermedad coronaria por usar muchos ácidos grasos monoinsaturados, que como pueden ver acá es la oliva, los aceites de oliva, el aceite, las propias aceitunas, la palta o los frutos secos. La realidad es que los ácidos grasos monoinsaturados, si nosotros no comemos, es decir, que bajamos nuestro valor calórico total y no comemos monoinsaturado, el efecto que se produce es que aumenta el colesterol total. Por eso es bueno aumentar el valor calórico total de monoinsaturados para bajar el colesterol total. Ya dijimos cuáles son las fuentes más comunes. Los ácidos grasos poliinsaturados ya dijimos, tenemos dos grupos, los omega 6 y los omega 3, ya lo vimos, ya saben ustedes cuáles son las fuentes más comunes para estos ácidos grasos. Y después nos quedan los poliinsaturados, que los efectos fisiológicos que producen es que disminuyen el colesterol LDL y el colesterol HDL, ¿no? Una función adicional de los ácidos grasos ricos en omega 3 es que disminuyen la densidad plaquetaria, y por eso cada vez se lo recomienda más en la dieta. Después ya dijimos los ácidos grasos, cis, y los trans, ya lo definimos. Bueno, los ácidos grasos trans cada vez se recomiendan menos en la dieta, es más, las recomendaciones son eliminarlos de la dieta porque aumentan el riesgo de cardiopatía coronaria y de cáncer, inhiben la desaturación, ¿no? Y además los efectos son perniciosos en el perfil lipídico, aumentan la fracción LDL y disminuyen la HDL. Ahora, cuando hablamos de dislipemia, lo que estamos hablando es alteraciones del colesterol y los triglicéridos, aumento del colesterol plasmático y mayor enfermedad cardiovascular. Eso es en el concepto que tenemos que tener. Miren, hay un estudio muy importante que ustedes lo van a haber escuchado seguramente numerosas veces, que es el estudio de Framingham, que se inició en 1948 en la población de Framingham, y que permitió numerosos descubrimientos que contribuyen a mejorar la salud. En 1960 demostró que el hábito tabáquico se relacionó con el aumento del riesgo de padecer patología cardíaca. Y ya en el año 1961 demostró que el nivel de colesterol, la presión arterial, se relacionan con un aumento en el riesgo de padecer patología cardíaca. O sea que fue uno de los primeros estudios que demostró la relación entre el colesterol y la enfermedad cardíaca. Y en 1988 demostró que los niveles elevados de colesterol HDL se vincularon a una disminución en el riesgo de mortalidad. Es decir que la dislipemia se viene estudiando desde hace unos años y cada vez tiene un rol más importante en el abordaje terapéutico que nosotros podamos hacer para disminuir las enfermedades cardiovasculares. Ahora, cuando hablamos de dislipemia, tenemos que diferenciarlas en diferentes tipos. El primer tipo es la hipercolesterolemia aislada. Acá tenemos un aumento del colesterol total y del colesterol LDL. En el segundo tipo, la hipertrigliceridemia aislada, que es un aumento de triglicéridos endógenos, exógenos o de ambos. Y la dislipemia mixta, donde tenemos aumentado el colesterol y los triglicéridos. Y por último, una dislipemia que se incorpora nuevo, que es aquellos pacientes que tienen HDL bajo. También podemos clasificar a las dislipemias según el origen: primarias, de causa genética o familiar, que aparecen en más de un familiar, tienen valores muy altos de colesterol y triglicéridos, tienen manifestaciones clínicas específicas y muchas obviamente se asocian a enfermedad cardiovascular prematura. Y después tenemos las dislipemias secundarias a otra patología, que pueden ser secundarias a diabetes, hipotiroidismo, obesidad, alcoholismo, insuficiencia renal, síndrome nefrótico o fármacos. Bueno, con esto hemos visto una introducción a las dislipemias. En la próxima charla vamos a abordar bien los diferentes tipos de lipoproteínas y vamos a abordar también el enfoque terapéutico para estas dislipemias. Hasta aquí llegamos en esta charla introductoria de dislipemias. Les mando saludos y nos volveremos a encontrar en la próxima charla.